La revelación. La verdad siempre estuvo allí, oculta tras un velo de mentiras. Aquella noche, ese velo comenzó a desgarrarse, dejando a Juan frente a algo que no estaba preparado para comprender. Una noche oscura, un alma perdida. Juan, un joven atrapado en la desesperación, caminaba por un sendero desolado. La reciente muerte de un ser querido lo había lanzado a un abismo de dudas. ¿Por qué la vida es tan cruel? Se detuvo al llegar a un lugar donde el viento susurraba como voces lejanas. Era una cueva oscura, rodeada de árboles cuyas ramas retorcidas parecían manos apuntando hacia él. Algo lo atraía hacia ese lugar, una fuerza que no podía explicar. El encuentro con lo divino. Dentro de la cueva, la oscuridad era total. Juan cayó de rodillas, desesperado, implorando respuestas. Era más que luz, parecía viva, pulsante, como si cada partícula tuviera un propósito. De esa luz emergió una figura femenina de una belleza y majestuosidad imposibles de describir. Soy Barbelo, la primera emanación del verdadero Dios. Juan intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de responder, Barbelo extendió una mano, y la luz que la rodeaba se transformó en imágenes que flotaban en el aire. Era un relato de los orígenes del universo, pero no era lo que Juan había aprendido. Era algo más oscuro, más profundo. El Dios incognoscible y la traición de Sofía. Barbelo explicó que el universo no comenzó con el Dios que los hombres adoraban. En lo más alto existía un ser supremo. El Dios incognoscible, perfecto, eterno y trino, Padre, Madre e Hijo. Este Dios emanó diversos seres divinos conocidos como los eones, cada uno con una función específica dentro del cosmos espiritual. Uno de estos eones, Sofía la sabiduría, deseó crear algo por su cuenta, sin el consentimiento del Dios Supremo. Fue un acto impulsivo, una chispa de rebeldía en un sistema perfecto. La caída del Creador. Barbelo mostró a Juan una visión aterradora. Yaldabaoth, un ser con el cuerpo de un dragón y el rostro de un león, flotaba en un espacio vacío. Su mirada ardía con una mezcla de orgullo y odio. «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí», rugió Yaldabaoth. Aislado del reino espiritual, Yaldabaoth creó el mundo material como un reflejo distorsionado del verdadero cosmos. Diseñó el universo como una prisión, un laberinto de sufrimiento para encerrar a las almas humanas. El mensaje sombrío. La visión terminó, y Juan sintió como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo y devuelta a la fuerza. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y un frío indescriptible lo recorrió. Todo lo que has conocido es una mentira. El Dios que los hombres veneran como el Creador es un impostor, un tirano que gobierna con miedo y control. Antes de desaparecer, Barbelo le dejó una advertencia. Ahora que conoces la verdad, los arcontes, los servidores de Yaldabaoth, te buscarán. Ellos protegen el sistema que te mantiene esclavizado. La luz se desvaneció, dejando a Juan solo en la cueva. Afuera, la noche parecía más oscura que antes, y en el viento se escuchaban susurros que no podían ser humanos. El ángel caído y el falso Dios. La verdad arde como un fuego en el alma. Un universo imperfecto. La visión de Barbelo no abandonaba la mente de Juan. Mientras vagaba por la ciudad desierta en la fría madrugada, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta. ¿Cómo pudo todo lo que conozco ser una mentira? ¿Qué significa esto para mí? Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño, o más bien una pesadilla. En un espacio inmenso y oscuro, una figura apareció ante él. Era Yaldabaoth, el creador del mundo material.
Su presencia era abrumadora. Un cuerpo reptiliano cubierto de escamas negras, alas rasgadas como las de un murciélago, y un rostro de león con ojos que brillaban como brasas. Su voz resonaba con una autoridad que hacía temblar los huesos. Yo soy el único Dios. Todo lo que existe lo he creado yo. Los hombres me deben obediencia, pues sin mí no serían nada. La arrogancia del Creador. Juan sintió cómo Yaldabaoth extendía su mano hacia él, y de repente vio la creación del universo material. No era el acto glorioso que las Escrituras describen. Yaldabaoth, sin la luz del verdadero Dios, había intentado imitar el cosmos espiritual, pero lo que creó fue un mundo imperfecto, plagado de sufrimiento, muerte y corrupción. Barbelo había dicho la verdad. Yaldabaoth no era un dios benevolente. Era un ángel caído, un creador defectuoso que se proclamaba todopoderoso para ocultar su propia insuficiencia. Su objetivo no era guiar a los hombres, sino mantenerlos atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Los arcontes, guardianes del sistema, en su sueño, Juan vio cómo Yaldabaoth creó a los arcontes, seres oscuros que actuaban como sus subordinados. Los arcontes tenían formas distorsionadas, mitad humanas y mitad bestias, con ojos vacíos y manos que goteaban una sustancia negra como alquitrán. Ellos son los guardianes de mi creación, dijo Yaldabaoth con una sonrisa retorcida. Controlan el destino de los hombres, manipulan sus pensamientos y les hacen olvidar quiénes son realmente. Juan vio cómo los arcontes intervenían en la vida de los hombres. Plantaban semillas de miedo, avaricia, odio y desesperación. Infligían enfermedades, guerras y desastres, todo para mantener a las almas humanas distraídas de su verdadero propósito. El espíritu atrapado. De repente, la escena cambió. Juan vio un cuerpo humano, inerte, vacío. Yaldabaoth lo había creado con barro, pero no podía darle vida. Se enfureció golpeando la tierra con sus garras. Fue entonces cuando Sofía, la madre compasiva, actuó en secreto. Desde el reino espiritual insufló en el hombre una chispa divina, un fragmento del verdadero Dios. Cuando el hombre abrió los ojos por primera vez, Yaldabaoth no entendió de dónde provenía su vida, pero su arrogancia le impidió cuestionarlo. Se proclamó creador y gobernante, sin saber que el hombre llevaba dentro algo que él nunca podría controlar. La luz divina, el precio del conocimiento. Juan despertó de golpe, empapado en sudor. Su corazón latía con fuerza, y su mente se sentía pesada, como si todo lo que había visto no fuera un sueño, sino una verdad revelada. Dentro de ti hay algo más grande que este mundo. Los arcontes no tolerarían que un alma humana descubriera su verdadera naturaleza. Desde ese momento, en los días siguientes comenzó a notar cosas extrañas, sombras que se movían donde no deberían, voces susurrantes en los rincones oscuros y una sensación constante de ser observado. Sabía que algo lo perseguía, algo que no quería que escapara de su prisión. Las sombras que acechan. El conocimiento no solo libera, también condena. Ahora que Juan había visto más allá del velo, las sombras comenzaron a moverse, y el precio por desafiar al falso Dios sería más alto de lo que jamás imaginó. El comienzo de la persecución. Los días se volvieron largos y cargados de tensión para Juan. A menudo despertaba en mitad de la noche, bañado en sudor, con la sensación de que unos ojos lo observaban desde las esquinas de su habitación. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas de su barrio, las luces de los postes comenzaron a parpadear. El silencio era opresivo, roto solo por el eco de sus pasos.
Entonces lo vio, una figura alta, deforme, con extremidades demasiado largas y ojos brillantes que reflejaban la tenue luz de la luna. Juan se detuvo, paralizado. La figura avanzó lentamente hacia él, con movimientos antinaturales, como si cada paso desafiara las leyes de la física. Murmuró una voz gutural que parecía provenir de todas partes. Era un arconte, un sirviente de Yaldabaoth, enviado para silenciarlo. El refugio en las palabras sagradas. Juan corrió como nunca antes, adentrándose en un viejo edificio abandonado que había descubierto en su niñez. Allí, en una habitación cubierta de polvo y telarañas, cayó al suelo, respirando con dificultad. Pero no estaba solo. En una esquina del cuarto, encontró un libro antiguo, cubierto por una gruesa capa de polvo. Lo reconoció al instante. Era el mismo libro que había visto en sus visiones, el libro secreto de Juan. Sus manos temblaron al abrirlo. El libro revelaba los secretos del cosmos, narrando cómo el verdadero Dios había enviado emisarios a los hombres para recordarles su origen divino. Hablaba de Jesús, no como el Salvador que las iglesias proclamaban, sino como un maestro enviado para despertar a las almas atrapadas en la prisión de Yaldabaoth. La crítica a la iglesia. Juan sintió una mezcla de ira y tristeza al leer sobre cómo los arcontes habían manipulado la fe humana, creando instituciones religiosas que distorsionaban la verdad. La iglesia no era más que una herramienta de control, diseñada para mantener a las almas sumisas y desconectadas de su esencia divina. Los hombres se arrodillan ante altares de piedra, adorando a un Dios que no es más que una sombra de la verdadera luz, leyó en voz baja. Cada palabra resonaba como un eco en su mente, llenando los vacíos que habían quedado tras sus dudas y sufrimientos. El llamado de Barbelo. De repente, una luz tenue llenó la habitación. Era Barbelo, manifestándose de nuevo. Juan, no tienes mucho tiempo. Los arcontes no cesarán hasta destruirte. Pero no estás solo. Dentro de ti yace el poder para enfrentarlos. Debes recordar quién eres. Barbelo extendió su mano, y Juan sintió una ola de calor recorrer su cuerpo. Las palabras del libro comenzaron a brillar, y de ellas emergieron símbolos que parecían danzar en el aire. Uno de esos símbolos se imprimió en su frente, dejando una marca invisible al ojo humano, pero ardiente como el fuego. Esta es la señal del Espíritu, explicó Barbelo. Te protegerá, pero solo si permaneces fiel a la luz que llevas dentro. Ahora, debes buscar el camino hacia la salvación. Antes de desaparecer, Barbelo le entregó una última instrucción. Debía encontrar a otros como él, almas despiertas que también habían comenzado a resistir el control de Yaldabaoth. Juntos, podrían abrir el portal hacia el reino espiritual y escapar del laberinto material. Juan salió del edificio con el libro en mano, sabiendo que no habría vuelta atrás. Los arcontes estaban por todas partes, observando, esperando el momento adecuado para atacar. La lucha había comenzado, y Juan no solo debía enfrentar a los arcontes, sino también sus propios miedos y dudas. Porque en el camino hacia la salvación, el mayor enemigo es el que llevamos dentro: las almas despiertas. El mundo está lleno de dormidos, pero entre ellos hay quienes abren los ojos, aunque sea por un instante. Son pocos, pero cuando se encuentran, su luz puede deshacer incluso las sombras más profundas. El primer encuentro. Juan, marcado por la señal del Espíritu, caminó durante días por la ciudad buscando respuestas. El libro en su mano era su guía, pero también una carga. Cada página revelaba más horrores sobre la naturaleza del mundo material y el control que Yaldabaoth ejercía sobre él.
Una noche, mientras exploraba un antiguo callejón, vio un símbolo pintado en la pared, un círculo atravesado por una línea diagonal, con un punto brillante en el centro. El símbolo vibraba con la misma energía que el libro, como si fuera una señal dirigida solo a él. ¿También lo ves? Juan se giró rápidamente. Una mujer de mirada intensa estaba de pie detrás de él. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y en su cuello colgaba un medallón con el mismo símbolo que había visto en la pared. Mi nombre es Sara, Dijo, observándolo con curiosidad. La comunidad oculta. Sara llevó a Juan a un refugio subterráneo, oculto bajo un edificio abandonado. Allí conoció a otros como él, hombres y mujeres que habían descubierto la verdad sobre el universo. Cada uno tenía una historia similar. Visiones, encuentros con Barbelo o con otros emisarios divinos, y una persecución implacable por parte de los arcontes. Había un anciano llamado Ezequiel. Una joven llamada Helena tenía cicatrices en sus brazos, marcas dejadas por los arcontes cuando intentaron devorar su espíritu. Estamos atrapados en un ciclo interminable. El ritual perdido. Entre los documentos de Ezequiel, Juan encontró referencias a un ritual olvidado, un camino para romper las cadenas del mundo material y ascender al reino espiritual. Sin embargo, el ritual estaba incompleto. Parte del conocimiento había sido destruido por los arcontes, y los fragmentos restantes estaban llenos de símbolos y metáforas que requerían una interpretación cuidadosa. Si logramos descifrar esto, dijo Sara, podremos abrir el portal y liberar nuestras almas. Pero el ritual también atraerá a los arcontes. Será un acto de guerra. Los ecos de la oscuridad. Mientras estudiaban el ritual, el ambiente en el refugio se volvió más pesado. Una noche, mientras Juan repasaba las páginas del libro, escuchó un grito desgarrador proveniente de uno de los pasillos. Corrió hacia el sonido, seguido por Sara y Ezequiel. Encontraron a uno de los suyos, un joven llamado Mateo, colapsado en el suelo. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban fijos en algo que nadie más podía ver. «Están aquí», murmuró con voz temblorosa. «Las sombras. Vienen por nosotros». Antes de que pudieran reaccionar, la luz de las velas parpadeó y se apagó. La oscuridad llenó el refugio y un frío antinatural recorrió el aire. Juan sintió una mano invisible agarrar su cuello, y en su mente apareció la imagen de Yaldabaoth, riendo desde su trono oscuro. «No escaparás de mí», dijo la voz del falso dios. «Nadie lo hará». El despertar del poder. Pero en ese momento, la señal en la frente de Juan comenzó a brillar con intensidad. Un calor ardiente recorrió su cuerpo, y de su interior surgió una fuerza que nunca antes había sentido. Recuerda quién eres. La voz de Barbelo resonó en su mente. Con un grito, Juan extendió sus manos, y una luz cegadora llenó la habitación, expulsando las sombras y devolviendo la calma. Los arcontes habían sido repelidos, al menos por ahora. El precio de la verdad. Ezequiel se acercó a Juan con una mezcla de admiración y preocupación. «Esa luz que llevas dentro es nuestra mayor esperanza, pero también nuestra mayor condena. Los arcontes no se detendrán hasta destruirte». Juan miró a los demás. Ahora entendía el peso de lo que estaba haciendo. Cada paso que daba lo acercaba a la salvación, pero también ponía en riesgo a todos los que lo acompañaban. Sabía que el tiempo se agotaba. El ritual debía completarse pronto, antes de que las sombras los consumieran a todos. La guerra entre la luz y la oscuridad estaba a punto de alcanzar su clímax, y Juan debía decidir si estaba dispuesto a pagar el precio final. El ritual de la revelación. El momento de elegir ha llegado,
entre la luz que quema o la oscuridad que devora. El precio de la liberación. El refugio ya no era seguro. Los arcontes lo sabían, y cada noche sus sombras se acercaban más. Los despertares de Juan habían encendido un fuego en los demás, pero también un rastro de peligro que era imposible ocultar. Las palabras de Barbelo resonaban en su mente. Ezequiel, Sara y Juan dedicaron las noches a descifrar las instrucciones del ritual. Las páginas del libro hablaban en parábolas, escondiendo secretos en metáforas inquietantes. Pero había algo claro. Para abrir el portal hacia el reino espiritual, un sacrificio debía hacerse. Esto no es solo un portal, dijo Ezequiel mientras trazaba un círculo con símbolos extraños en el suelo. Es un puente para cruzar, pero cada puente requiere un precio. El precio era la renuncia total al mundo material. No solo los cuerpos, sino también los apegos, los recuerdos, todo lo que los definía como humanos debía ser abandonado. La trampa de Yaldabaoth. Mientras estudiaban el ritual, Juan comenzó a escuchar susurros en su mente. «¿Crees que puedes escapar?», decía el falso Dios. «Todo lo que ves, todo lo que amas, es mío. Incluso tus pensamientos me pertenecen. Si cruzas ese portal no encontrarás libertad sino el vacío». Pero Sara, firme y desafiante, lo sacó de su tormento. Eso es lo que él quiere, dijo. Quiere que dudes, que cedas a su mentira. Pero recuerda, Juan, no somos de aquí, somos espíritu, no carne. El inicio del ritual. La noche del ritual llegó. En el centro del refugio, trazaron un círculo de fuego, rodeado de símbolos inscritos con sangre. Cada uno de ellos debía recitar un verso del libro, una palabra sagrada que resonara en los confines del cosmos. «Esto no será fácil», advirtió Ezequiel. «Cuando comencemos, ellos vendrán. No solo los arcontes, sino Yaldabaoth mismo. Querrán evitar que crucemos». Juan sostuvo el libro con manos temblorosas y comenzó a leer. El enfrentamiento con las sombras. «No se detengan», gritó Sara, mientras extendía sus manos y conjuraba una barrera de luz. Juan sintió que el poder dentro de él despertaba una vez más. La señal en su frente ardía con intensidad, y de su cuerpo emanó una luz que hizo retroceder a los arcontes. Por cada sombra que caía, dos más aparecían. Y entonces apareció él, el rostro de Yaldabaoth. Desde el centro de la neblina surgió una figura colosal, cubierta de ojos que se movían inquietos, observándolo todo. Su cabeza era un amasijo de rostros, todos gritando al unísono. Era Yaldabaoth, el arquitecto del falso mundo. «¿Crees que puedes desafiarme?». Juan sintió que sus rodillas flaqueaban, pero recordó las palabras de Barbelo. Con un grito, levantó el libro y recitó las palabras finales del ritual. La apertura del portal. El suelo se abrió, revelando un abismo de luz. El portal no era un túnel, sino un espejo que reflejaba sus almas en su forma más pura. Juan vio su verdadero yo. «Ahora», dijo Sara. «debemos saltar». Los arcontes se lanzaron hacia ellos, pero la luz del portal los repelía. Yaldabaoth, furioso, intentó cerrar el portal con sus propias manos, pero la energía era demasiado para él. Uno a uno, comenzaron a saltar. Sara fue la primera, seguida de Ezequiel. «Si te vas, todo lo que conoces perecerá», susurró. Juan lo miró fijamente. Tal vez eso es lo que debe pasar. El portal se cerró, dejando atrás un mundo en ruinas. Juan no sabía qué le esperaba al otro lado, pero estaba seguro de una cosa: el espíritu no puede ser encadenado para siempre. Había encontrado su verdadera esencia, y con ella la libertad.
suscríbete y no te pierdas la siguiente historia.